el archivo de ejercicios que había quedado que iba a poner, y ya está ahí el materiales de clase. Lo puse ahí, lo coloqué ahí no como tarea porque como estamos en el proceso de que se inscriban ustedes, entiendo que ya nos crearon los grupos en Moodle, pero creo que los administradores están dándoles de alta a ustedes en los grupos, y cuando termine ese proceso vamos a tener disponible la plataforma Moodle, y entonces a través de la tarea vayan haciendo los ejercicios que puedan hacer, porque van todas las secciones de todos los sistemas, pero hagan los ejercicios y tenganlos ahí, háganlos a mano. Ya después hay que digitalizarlo y volverlo en un archivo en PDF para que ustedes puedan enviarlo, pero vía la plataforma. Voy a regresarme al punto donde me quedé de la presentación, y ustedes díganme si estoy correcto en donde me arranque, donde pueda yo arrancar. Voy a desactivar mi cámara, voy a compartir la pantalla y voy a desactivar mi cámara para que pueda usar mi recurso. Vamos a compartir el contenido. Está toda la pantalla. ¿Sí ven mi pantalla ustedes? Sí, maestro. Ok, me voy a ir a la presentación de PowerPoint. Esta es la última. Esta la voy a le modifiqué una de las que está ya en la carpeta, le añadí una diapositiva, pero no he puesto disponible la modificada, ¿no? Pero ahorita tengo una oportunidad, lo haré. Vamos a cerrar que está cerramos y abrimos el nuevo. Profe, no se le entiende mucho. Mande. No se le entiende mucho, profe. O sea, sí se escucha, pero no se le entiende casi qué es lo que dice. Bueno, Es que ahorita tiene mucha interferencia, profe. sí, mira, lo que pasa es que tengo problemas con el ventilador de la computadora y le añadí digamos, un ventilador externo, y aparte el propio ventilador interno de lo que sería mi computadora también hace un ruido, y creo que eso es lo que finalmente que provoca que no se escuche casi. Voy a continuar hablando y ustedes me retroalimentan si sigue el problema, porque a veces baja la velocidad del ventilador interno, y con eso pues ya se escucha, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Escuchan mucho ruido? Bueno, Profe, quizá con audífonos o auriculares podría solucionar el problema. a ver, bueno, déjame checarlo, déjame ir con unos audífonos entonces, a ver, y ustedes me dicen, porque al meter los audífonos desactivo el altavoz, ¿no? Pero el micrófono sigue estando activo y va a soplar. El viento va a causar la interferencia, pero déjame ir por mis audífonos de todos modos, ¿no? Espérenme tantito. Me voy a tardar un poquito. Hola.
Un poco, muy alejado se escucha. Casi no. Casi no. Bueno, No. déjame checar algo. Volumen de los altavoces para que yo escuche. Ahí, ¿cómo escuchan? Igual. Bueno, Se escucha igual, profe. Pues si no, ya sígale, ya ni modos. bueno, mira, le seguimos, le voy a seguir. Yo creo que ese problema lo voy a poder resolver hasta el lunes de la próxima semana. Y ahorita más, ustedes díganme si no, voy a procurar hablar un poco más alto, no sé si así se escuche. ¿Ahí va? Ok, entonces vamos con eso. O ustedes súbanle al altavoz, ¿no? Lo más que puedan y a ver qué tal. Bueno, según yo me quedé aquí, ¿no? En esta parte de la diapositiva, voy a ponerlo. A ver, ustedes, diga, ¿así se oye mejor o se oye peor? Profe, ¿Mande? ahí se escucha. Ahí, profe. Ahí se Te escucha oye bien, mejor. profesor. Ahí se escucha bien. Muy bien, muy bien. Es el ventilador externo lo que le mete el ruido al micrófono. Y voy a dejarlo, el ventilador interno está haciendo ruido, pero espero que eso no les afecte. Bueno, vamos entonces, se escucha mejor ahí. Vamos con esto. Voy a ir avanzando las diapositivas que ya habíamos visto. Bueno, de aquí. Según recuerdo, la forma rectangular, las operaciones en forma rectangular, que es el tema 1.2 y el tema 1.3, que es la del, ya hicimos todas las operaciones. Según recuerdo, también ya comentamos sobre las potencias de I, cómo se reemplazan las potencias de I, es lo que yo recuerdo. Y creo que me quedé hasta esa diapositiva, ¿cierto o no? Bueno. Sí, sí, profe. Ok, entonces, de ahí sigue la forma polar de un número complejo. Eso es lo que no habíamos visto, que es el siguiente subtema, que es el subtema 1.4, que es la forma polar y exponencial de un número complejo. Vamos ahorita a comenzar con la forma polar. Y la forma polar del número complejo, este es el formato de lo que se conoce como la forma polar o rectangular, la que aparece ahí como está en línea roja. Z es igual a magnitud de Z, es decir, barras verticales, magnitud de Z, coseno de teta más i seno de teta, ¿no? Déjenme subir y no tengo acceso a la... Permítanme. Es que perdí el apuntador y no está, pero bueno, voy a irlo leyendo y ustedes van viendo. O sea, la forma polar o trigonométrica es, y entonces aparece ahí z igual a, eso se lee, las dos barras como de valor absoluto se lee como magnitud de z, coseno del ángulo θ más i seno del ángulo θ, donde lo que está como valor absoluto de z es la magnitud, ¿no? Entre barras verticales, es la magnitud o módulo, y θ es el argumento o ángulo, ¿no? La expresión anterior se escribe en forma abreviada, la primera expresión es la forma extendida o la original, ¿no? Y la forma abreviada o compacta de escribir eso mismo, que está en el segundo renglón, es lo que aparece ahí como z igual a, simplemente escribimos la magnitud de z y un símbolo ahí de ángulo y luego el ángulo θ, ¿no? Esa es la forma abreviada de escribir lo mismo de arriba, y de hecho esa es una forma muy comúnmente empleada en los textos de circuitos eléctricos. En el caso de ustedes van a usar van a ver esa forma polar en el manejo de análisis de circuitos. Bueno, ahora esto se define ese formato donde resalta la magnitud z y el ángulo θ, ¿no? De ahí ustedes observen
oye, un sistema de coordenadas ahí que tiene en el eje X tiene RE, que significa eje real, en el eje horizontal, y el eje vertical tiene una etiqueta que es IM, que corresponde con la etiqueta del eje imaginario. Es idéntico o muy semejante al caso de un sistema de coordenadas rectangulares. La diferencia es que cuando se etiquetan los ejes de esa manera, como eje real y eje imaginario, eso se conoce como plano complejo. Y la forma de representar el número complejo es parecida a la representación de las coordenadas de un punto XY. La diferencia es que en lugar de ponerlo entre coordenadas, como aparece aquí X, Y, se pondría como X más Y, ¿no? Esta que aparece aquí, X más Y. Y ahora sí ya estoy funcionando el apuntador, espero que ya lo estén viendo. ¿Sí están? ¿Ya ven la flechita? Bueno. Sí, profe, sí se ve. Ok, ya, entonces ya puedo ir señalando. Entonces aquí representaríamos entonces un número complejo que tuviera una parte real que fuera de X y una parte imaginaria que fuera de Y, se representaría como si fuera un punto de coordenadas XY, es decir, la distancia horizontal de aquí hacia acá es sobre el primer eje X y la distancia vertical es de aquí hasta acá, sería Y. Ya se volvió a ir el apuntador, pero ahí lo tenemos, ¿no? De ahí, entonces, en lugar de escribir X, Y, ese sería el puntito que aparece con coordenadas X y ahí, la gráfica del número complejo cuya parte real es X y cuya parte imaginaria es Y. En el entendido que el plano, el sistema de coordenadas tendría que estar rotulado como plano complejo. Y lo que yo escribí ahí como R es lo que para nosotros es la magnitud del número complejo, porque ustedes noten que en la columna del lado derecho yo empecé a escribir, después de eso escribí si z es igual a x más y, la forma rectangular del número complejo de la figura, la magnitud de z es igual, es lo mismo que la r de la figura, y se calcularía por Pitágoras, ¿no? Como lo tenemos ahí en Pitágoras, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que es como, es una hipotenusa la r y la otra es cateto adyacente al ángulo, y cateto opuesto es y, y por lo tanto funciona el teorema de Pitágoras y sería para calcular lo que es la magnitud de z, que es equivalente a la letra r en la figura. Y el ángulo θ también se calcula con funciones trigonométricas. Sería tangente de este ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es y, dividido entre el cateto adyacente, que sería x. Y bueno, el ángulo se tendría que calcular con la función inversa, ¿no? Con tangente inversa del cateto opuesto, que es y, y entre el cateto adyacente, que es x, ¿no? Bueno, esas ecuaciones que están anotadas ya proporcionan unas ecuaciones que nos permiten, se conocen como ecuaciones de transformación, y nos permiten precisamente eso, convertir de la forma rectangular original, pasarlo a la forma polar. Y las otras ecuaciones, la transformación opuesta es que si el número estuviese en forma polar y quisiéramos pasarlo a la forma rectangular, las ecuaciones correspondientes son las que aparecen en el último renglón de la columna del lado derecho, que son z igual a, perdón, x igual a magnitud de z coseno de θ, y y es igual a magnitud de z seno del ángulo θ. Recuerden que magnitud de z es lo mismo que la r, y la r es la hipotenusa, entonces la hipotenusa por el coseno del ángulo θ nos da el cateto adyacente, ¿no? Y la hipotenusa por el seno del ángulo θ de la figura nos daría el cateto opuesto, y eso, por esa razón, también la misma figura justifica la transformación ahora en sentido opuesto de polar a rectangular. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta dónde vamos? Bueno. No, profe. Bueno. Ok, bien, vamos con eso. Entonces tenemos existen un formato que es la forma polar, donde resalta una magnitud y un ángulo, y tenemos ecuaciones que nos permiten convertir de la forma rectangular a polar y viceversa, ¿no? De la polar a la rectangular, todo se entrará con base a un análisis de la figura del triángulo rectángulo que aparece ahí, cuyos lados es hipotenusa, es R o magnitudes del número complejo, y los catetos adyacentes son, los catetos son X y el adyacente es X y el opuesto es Y, ¿no?
Bueno, voy a pasar a la otra diapositiva. Y ahora que aparece ahí, esta es la diapositiva nueva que le acabo de añadir a la presentación, la que ustedes tienen disponible en materiales de clase no contiene esa diapositiva, pero se lo voy a añadir y haré el cambio pertinente, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de transformación a polar, es decir, supóngase que tenemos del lado izquierdo aparece transformar, leyéndola, transformar a la forma polar el número complejo. Y tienen ustedes que el número complejo es z igual a 3 más 4 veces i, ¿no? Y entonces lo único que hice fue aplicar las formulitas que están en la diapositiva, las fórmulas que están en la diapositiva anterior, ¿no? Que la magnitud de z se calcula por Pitágoras, como la suma de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, con el signo que tuviera, ¿no? Si fuera menos 4 sería entre paréntesis el menos 4 elevado al cuadrado, que finalmente daría positivo, ¿no? Sería 16, pero tenemos aquí que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso da 25, lo que está dentro del radical, o radicando, y eso nos da un resultado de 5, por la raíz cuadrada de 25, ¿no? Y el ángulo simplemente es tangente inversa del cateto opuesto, que por el número, ustedes vean la representación que está al lado derecho, el cateto opuesto tendría que ser 4 de ese ángulo θ, que es bien, y el cateto adyacente, que en este caso son 3 unidades, porque el número tiene parte real 3. Total que obtenemos la tangente inversa. Si nuestra calculadora está en modo de ángulos en grados, nos daría 13.13. Si estuviera en radianes la calculadora, da un ángulo que está dado en radianes equivalente, ¿no? Ahora, ya que tenemos calculadas las dos cosas, la magnitud y el ángulo, y el argumento o ángulo, bueno, pues construimos la forma del polar del número complejo. Yo nada más escribí ahí la forma abreviada, es la que más comúnmente vamos a utilizar, y entonces sería, simplemente escribimos la magnitud, 5, y luego ángulo de 53.13, aquí aparece, ¿no? Que es este, ¿no? Y entonces, en resumen, esta es la forma rectangular del número complejo. Aplicando las ecuaciones de transformación, obtenemos su magnitud y su ángulo, y su forma polar es esta parte que estoy señalando. Eso es en el caso de que el número complejo esté ubicado en el primer cuadrante. Igual procedería si en lugar de que fuera 3 más 4i, fuese 3 menos 4i, pero ahí, por las limitaciones que tiene su calculadora, habría que estarle modificando al ángulo que les den ustedes, que les diera el ángulo, habría que modificarle como 180 menos el valor de ese ángulo que les va a dar, o sumarle 180, ¿no? Si está en el segundo cuadrante habría que hacer modificaciones. También si está en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, también, perdón, también en el cuarto cuadrante tendríamos negativo y positivo. No, en el segundo y en el tercer cuadrante. El segundo y en el tercer cuadrante tendríamos que hacer las correcciones, no de ángulo, si lo calculamos con las fórmulas de transformación, ¿no? Pero ustedes usualmente con su calculadora, sus calculadoras Casio, pueden calcular de manera directa la magnitud y el ángulo, y en ese caso no será necesario hacer la modificación, porque ya las calculadoras lo hacen de manera directa con unas funciones de transformación de coordenadas. Las calculadoras Casio convencionales que típicamente usamos, esas traen ya unas teclas, unas funciones que son las de pol y rect, y esas funciones sirven para efectuar esa transformación de polar a rectangular y viceversa. Entonces, lo que estoy diciendo ahí, se los voy a explicar ahorita. Váyame siguiendo con calculadora en mano, no sé si la tengan disponible, para verificar que eso que estoy diciendo es posible hacerlo con las funciones pol y, en este caso, con la función pol, ¿no? El sentido opuesto sería con la función rect. Si la tienen a la mano, la calculadora, para comenzar a platicarles cómo hacerlo. Bueno, entonces, ok, con calculadora en mano, ustedes busquen en su calculadora, yo supongo que va a ser una Casio, pero si no es así, es cuestión nada más de buscar una tecla que tenga la palabra, las letras pol
y está la otra parecida muy cerca de esta que es rec. La ubicación depende de la calculadora. Y entonces, si ya la localizaron, por favor, tecleen esa tecla y díganme qué aparece. Denle ahí, si está como función que requiere una tecla previa antes, pues háganlo, pero el chiste es que ustedes en la pantalla deben de tener Paul y un paréntesis izquierdo redondo abierto, ¿cierto o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, Sí, profe. ok, entonces ya que tienen eso, entonces ahora escriban un 3 y luego la coma. En lugar de, no van a ponerlo tal como está el número complejo, no lo van a escribir 3 más 4i, lo van a escribir como si fueran coordenadas de un punto. Por eso, en lugar de darle 3 más 4i, van a escribirle 3,4. ¿Por qué? Porque la calculadora, lo que en realidad trae la calculadora típica es la transformación de coordenadas rectangulares, un punto de coordenadas rectangulares, pasarlo a un sistema de coordenadas polares. Pero nosotros lo vamos a usar, esas teclas las vamos a usar para convertir nuestro número complejo que está en rectangular, lo vamos a convertir al número complejo en forma polar, ¿no? Con las mismas funciones. En este caso, Paul, si ustedes le dan el igual, puede ser que dependiendo de la calculadora, pues en algunas calculadoras ya ustedes tengan ya directamente el resultado, va a aparecer R igual a 5 y θ igual a 53.13. ¿Estamos bien? Sí, profe. En algunas calculadoras. Y en otras calculadoras solo va a aparecer el 5. Para quienes solo les aparezca el 5, ustedes tienen que buscar una tecla que tiene una R mayúscula, una C mayúscula y una L. Son las tres letras que tiene. Es R, C mayúscula y L mayúscula. RCL sobre la tecla. Van a pulsar esa tecla y después de pulsar esa tecla busquen la tecla tangente, tan. Y les va a aparecer en la pantalla una letra F igual y el valor del ángulo 53.13. ¿Ya lo hicieron? Ya. ¿Ya está? Ya, entonces vamos. Ya quedó. Bueno, entonces de acuerdo a la secuencia, vamos ahí, si la calculadora lo da directamente, pues ya está. La R es lo mismo que la magnitud, la de Z, ¿no? Recuerden, da R porque es coordenadas polares, ¿no? Pero nosotros en el contexto de números complejos debe ser magnitud de Z, ¿no? Lo que nos da es la magnitud de Z, que es 5 y el ángulo 53.3. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora probemos el ángulo que el otro número complejo. Prueben ustedes, bueno, permítanme, déjenme checar para decidir si vemos eso o mejor nos vamos con las operaciones. Vámonos con las operaciones y después vemos las variantes de lo que podría pasar, ¿no? Voy con las operaciones que tenemos en la diapositiva. Lo que quería hacer es que ustedes practicaran con números complejos, por ejemplo, 3 menos 4i para ubicarla en el segundo cuadrante. El otro, luego darle menos 3 más 4 menos 4i para ubicarla en el tercer cuadrante, o sea, cambiarle los signos a la parte real imaginaria para ir ubicando el número complejo en los 4 cuadrantes y practicar con eso. Pero como se nos agota un poco el tiempo y hay que aprovechar la sesión, pregunto ahora en este momento si me están escuchando bien. Bueno, Sí, profe, okay. sí se escucha bien. Bueno, vamos bien, entonces vamos con las operaciones en forma polar, ¿no? Vamos a suponer que ya estamos bien con las transformaciones y voy a realizar ahora las operaciones básicas que ya vimos en rectangulares, pero que ahora las vamos a tratar partiendo de que ambos números con los cuales se van a hacer las operaciones están dados en forma polar. Por ejemplo, vamos primero con la columna del lado izquierdo, de lo que ven en pantalla, aparece la operación de suma y resta. Y están juntas porque es lo mismo, nada más cambia el signo que antecede al segundo número que voy a sumar o al que voy a restar, ¿no? Bueno, la regla aquí para efectuar una suma y una resta de números complejos en forma polar es la siguiente: se convierten a rectangular con las ecuaciones de transformación, de acuerdo a la diapositiva que acabamos de pasar ahorita, analizar ahorita, y luego después de que se haga esa transformación se suman o restan de manera convencional, como lo sabemos hacer
en el caso rectangular, y ya que hayamos hecho la suma de los números, pero con la regla para hacerlo en forma rectangular, obtendremos obviamente un resultado en rectangular. Entonces ese resultado en rectangular lo regresamos ahora a su forma polar, y esa es la forma en la que vamos a hacerlo para proporcionar el resultado en forma polar. Creo que aquí yo me equivoqué en la diapositiva, luego lo voy a corregir, porque tiene 2 veces la cantidad, el resultado, y debe ser una sola vez, ¿no? Pero eso ahorita lo vemos. Bueno, vamos entonces con la suma. Ustedes noten, metan su calculadora, como está dado en forma polar, 10 ángulo de 30 más 5 ángulo de 45, lo que ustedes van a hacer ahorita con la calculadora es lo siguiente. Van a introducir, en lugar de usar la función pol, van a ustedes usar la función rec. Y entonces denle en la calculadora la función rec, y entre paréntesis de esa función rec, ya que tienen rs, paréntesis que abre, por el izquierdo, ustedes escriban ahora los 2 números, el 10 y el 30, separados por comas. Ojo, no necesitan escribir 30 y el simbolito de grados, no busquen el símbolo de grados, nada más escriban 10,30 después de la palabra esa que tengan ya en la pantalla rec, paréntesis que abre, y luego 10,30. Cierran el paréntesis, le dan igual en su calculadora y les debe dar como resultado 8.66 más. Les debe dar un primer número que es el 8.66. Los que tienen calculadora que necesitan usar que no aparecen los 2 números, porque puede ser que en algunas calculadoras aparezcan ambos, x igual a 8.66 y y igual a 5, algunas calculadoras los dan. Lo que nos están dando son las coordenadas, pero como lo estamos usando para números complejos, ustedes tienen que armar o construir el número complejo. Eso se construye o se arma simplemente poniéndole el operador imaginario y el signo que corresponde, que antecede a la parte imaginaria, y ya con eso ya queda armado o construido nuestro número complejo, pero usando la función de transformación de coordenadas de nuestra calculadora. Entonces vamos ahora, repito el proceso. No sé si ya todos tengan, perdón, falta el caso de los que necesitan teclar una secuencia más larga de teclas, que serán las calculadoras donde al darle rec 10,30, cierran paréntesis, insisto, no necesitan que no escriban el grado, no anden buscando el grado, si escribiese, pónganle nada más 10, una coma y un 30 y cierren el paréntesis del igual, y les debe aparecer un 8.66. Para obtener el 5, el otro número, la parte imaginaria, ustedes tienen que hacer algo parecido a lo que hicieron con la función pol. Darle RCL, buscar la tecla RCL, pulsarla, y después de eso buscar la tecla TAN, y eso les va a permitir otra vez recuperar la localidad de memoria F, el F igual, y ahí les debe aparecer el número 5. De lo que estoy platicando, ya llegaron hasta la conversión de que el número dado en forma polar, 10 ángulo de 30, ahora convertido a rectangular, con la calculadora, les da 8.66 y el 5 que aparece ahí. Sí, profe. Ya lo hice. Sí, profe. Ya todos, no hay alguien que tenga dudas sobre ese proceso. Es importante porque eso es un proceso que deben de manejar con agilidad y precisión, sin mayor problema, ¿no? Bueno, si no hay dudas, hacemos lo mismo con el 5 ángulo de 45. Buscamos otra vez, repito, la tecla RE, teniendo en la pantalla RE, y el paréntesis que abre, escribimos los números, 5,45, cerramos, le damos el igual, debe aparecer un primer número que es 3.5355, el segundo número en este caso es idéntico, pero solo para confirmar cuál es, entonces tecleamos otra vez RCL y tal, y aparece también el mismo número 3.5355. Y en el caso de los que tienen calculadora que les avienta los 2 números, pues les va a dar X igual a 3.5355 y Y igual a 3.5355, ¿no? Con eso ustedes ya tienen ya se echa la conversión hasta ese renglón, echa la conversión de la forma polar a rectangular, el primer número y el segundo número también, que es 5 ángulo de 45.
Que después de eso, ¿qué se hace? Bueno, pues aplicar la regla para sumar números en forma rectangular, que simplemente se suman las partes reales, el 8.66 más el 3.53 de parte real, da 12.19, y el 5, y más 3.5355, eso da 8.5355, y ese sería nuestro resultado, que de hecho ya es un resultado correcto, ya está hecha la suma, pero lo habitual, para respetar que los números iniciales están dados en forma polar, entonces lo habitual es regresar ese resultado a su forma polar, y eso lo haremos simplemente ahora sí aplicando nuestra función pol que vimos como ejemplo. Ese número que tenemos ahí en forma rectangular, el 12.19 y 8.53, lo convertimos, pero ahora usando la función pol. Le damos pol, escribimos entre paréntesis el 12.1955, una coma, y luego 8.5355, y eso nos va a regresar primero la magnitud. Aquí noten ustedes que yo me equivoqué porque escribí dos veces el resultado, ¿no? Uno al lado del otro, en el renglón. Estoy hablando del último renglón de la columna del lado izquierdo. Solo debe ser una sola vez, ¿no? Hay que modificar esa diapositiva. Y luego le dan RCL TAN y les debe aparecer el 34.987 o algo equivalente. No aparece con el símbolo de grados, pero por formalidad hay que ponérselo. Si yo se lo añadí, recuerden que lo que usamos son teclas para transformar números, funciones para transformar coordenadas, y bueno, nosotros ahí le añadimos el símbolo en grados, siempre y cuando su calculadora tenga en el modo, en el display, la letra D mayúscula, ¿no? Ahí en la partecilla superior de lo que es el display, la pantallita de la calculadora debe aparecer la letra mayúscula D, para que dé exactamente ese resultado. Si alguno tiene una letra distinta de la D, o sea, eso es el módulo de trabajo en grado, aunque tenga la letra D, por el término en inglés de la letra de grados en inglés, ¿no? Pero así está. No sé si tengan alguna duda, hasta dónde vamos. Bueno. Un poquito rápido, profe. ¿Fue muy rápido? ¿Tienen más? Sí, A ver, ¿dónde se quedaron? O sea, concretamente, ya convirtieron, ¿no? Ajá, a ver. Ya hicieron la conversión de los dos números. El 10 ángulo de 30 ya está, ¿no? Y el 5 ángulo de 45 también, o hay dudas ahí. No, ahí sí me quedé, ahí bueno me quedé. Bueno, ya hiciste la suma, ya llegaste hasta el 12.19 y el 8.53. ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces haz de cuenta que estás en la diapositiva anterior. Mira, voy a regresarme a la diapositiva anterior y voy a mostrarte. El 12.12, operaciones en forma polar. Déjame checar. Ahí está, haz de cuenta que estás en esa. Ahorita lo que tú tienes es un número en forma rectangular, como este ejemplo, y lo vas a pasar a su forma polar. Entonces, tú tienes ya el resultado en forma rectangular y lo vas a pasar a la forma polar. Lo vas a hacer de manera semejante, no lo vas a hacer con las fórmulas, esto lo vas a hacer con la calculadora de manera directa, como nosotros lo vimos, ¿no? Entonces, de ahí, esta partecita de la conversión sería así, ¿no? El 3 más 4i se ha convertido, que es rectangular, se convierte a la forma polar, que es el 5 ángulo 53.13. Y ahí está hecha la conversión con las fórmulas de transformación, pero nosotros ya vimos cómo hacerlo eso con la función, directamente con la calculadora, con la función pol, ¿no? Que fue lo que obtuvimos. Entonces, eso estás exactamente en el mismo lugar de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tú tienes el número en forma rectangular, ¿cuál es? 12.1955 y 8.53 de parte 55i, el número complejo. Entonces, tú lo que en realidad tienes ahí es un número complejo que está en forma rectangular y lo vas a pasar a polar. Para pasarlo a polar, lo que tienes que hacer es aplicar la función pol de la calculadora, le vas a dar pol y vas a darle con los números en decimal, o sea, pol 12.1955, una coma, 8.5355, cierras el paréntesis, le das el igual y te tiene que aparecer el primer número, bueno, 14. Aquí yo dije 14.886, y luego R aparece en 34.98, 77, 76. Oh, perfecto, ya está entonces, ya está. Ok. Entonces, correcto.
Aquí está duplicado el resultado pues, de la magnitud. Eso es un error que yo tengo que pues, borrarle, porque escribí 2 veces el resultado de 14.86. Por eso da ese enorme número. No, es un solo número. 14.86 debe ser un solo número. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguien más tiene dudas? No, profe. Sí, bueno. No hay dudas. No, profe. Si no hay dudas, me sigo. No, profe. Ok, vamos entonces, me sigo. Entonces Yo vamos con la acabo de llegar, multiplicación. profe. Tú acabas de llegar, entonces bueno, si tú acabas de llegar, ahorita nos vamos con la, observamos primero la multiplicación y división para terminar y si nos queda tiempo ya comentaremos alguna otra duda que tengas, ¿no? Bueno, vamos con la multiplicación que es más rápido y que la suma y resta, aunque parezca raro, ¿no? Como que es más simple la operación de suma y resta, pero si los números están en forma polar, la multiplicación es muy rápida. Si tengo que multiplicar, y más rápida que si estuviesen en forma rectangular. Entonces, por ejemplo, si mis números iniciales fueran multiplicar como 10 ángulos de 30 grados, como aparece ahí, por el paréntesis multiplicado por 5 ángulos de 45, los mismos números que sumé son los que los voy a multiplicar. Y entonces observen que la regla para hacerlo aquí es la siguiente. Las magnitudes 10, el 10 de la magnitud del primer número se multiplica por el 5, que es la magnitud del segundo número. Se multiplican las magnitudes. El 10 se multiplica por el 5. Y los ángulos se suman. Debe ser 30 grados más 45 grados, pero ahí hay un error de sintaxis. En lugar del 9, debe ser el paréntesis del lado derecho, ¿no? Nomás que yo escribí ahí 9, y porque en la misma tecla está el paréntesis del lado derecho, y me equivoqué y le dejé el 9, pero debe ser 30 grados más 45 grados, y en lugar del 9 debe ser un paréntesis redondo que cierra del lado derecho. Simplemente se suman los ángulos, y noten que 30 más 45, eso les da un resultado de 75 grados. Entonces es una regla muy rápida, se multiplican. Si voy a multiplicar números complejos ambos en forma polar, simplemente se multiplico las magnitudes, el 10 por el 5 da 50 y sumo los ángulos. El ángulo de 30 más el ángulo de 45 me dan 75 grados. Y es muy rápida la operación para hacer la multiplicación con números complejos dados en forma polar. Y la división también es bastante rápida. Por ejemplo, voy a dividir ahora el primer número que es 10 ángulos de 30. Lo vamos a dividir entre el número complejo que es 5 ángulos de 45. Para hacer la división, cuando los números están así en forma polar, simplemente se dividen las magnitudes. Observen que yo escribí ahí la división del 10, la magnitud del número que está en el numerador, entre la magnitud del número que está en el denominador, que sería 5. 10 entre 5. Se dividen las magnitudes y los ángulos simplemente se restan. Al ángulo del numerador se le resta el ángulo del denominador, independientemente del signo que pudieran tener ambos ángulos. Podrían ser con signo negativo incluso, pero es con todo el signo que tenga el ángulo del numerador, lo ponemos y se lo restamos menos de la operación por la regla porque es una división, menos, y después de eso va el valor del ángulo del denominador con todo el signo que tenga. Si fuese, por ejemplo, negativo el 45, sería menos 45, que finalmente eso haría que en lugar de ser una resta, va a ser una suma, ¿no? Menos 45, menos por menos nada más, y eso ocasionaría que terminarían por sumarse los ángulos si fuese negativo el ángulo ese de 45, pero como en este caso los dos son positivos, entonces 30 menos 45 grados, eso les da el ángulo de menos 15 grados. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta dónde vamos? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo eso se pueden representar en la calculadora? ¿La multiplicación y la división? Bueno, sí, bueno, ok. Los que tengan, qué bueno que lo preguntan, los que tengan calculadora que manejan números complejos, bueno, eso se puede hacer de manera directa, pero los que tienen calculadora que requirieron 2 pasos para obtener los números usando la función POL y en la función reg, ese tipo de calculadoras no manejan números complejos.
Si la calculadora es de las que les dio el resultado en un solo paso a ambas cantidades, tanto al usar la función POL como al usar la función RE, si es de ese tipo de calculadoras que les da las dos cosas, es muy probable que ustedes puedan, que tenga una tecla para escribir directamente los ángulos. Entonces ustedes tienen que hacer la labor en su calculadora. Esto es solo para los que tienen calculadoras que avientan los resultados de manera directa, ambas cantidades. Estoy hablando de la función POL y REC. Ojo, los que tienen calculadoras que tienen que, digamos, usar la tecla RCL, esas calculadoras no permiten hacer la operación de manera directa. Pero los que sí la tienen, ustedes busquen ahí, bueno, en mi caso, en la calculadora, es una tecla que tiene, es como en la primera columna de teclas, comenzando de izquierda a derecha, en la primera columna de teclas, en mi caso está ubicada en el tercer renglón, en la tercera fila, bueno, más bien la cuarta si cuento la primera como los botones de control, como primera sería, ahí aparece un símbolo de ángulo. Ese mismo símbolo de ángulo que utilizan ahí debe estar en su calculadora, y también busquen por ahí que tiene su calculadora, debe tener una letra, en alguna parte tiene la letra I. Ese tipo de calculadoras quiere decir que ya maneja números, complejos de manera directa. ¿Sí estamos? ¿Alguien tiene ese tipo de calculadoras que me está escuchando? Para decirle cómo, o sea, porque si no, no tiene sentido que yo diga aquí cómo, si no hay nadie que tenga una calculadora o no ha encontrado la tecla, el símbolo de ángulo en su calculadora. ¿Estamos bien? Ah, sí, sí lo tengo, este sí lo tengo. Ah, bueno, pero para introducir la operación le vas a dar ahí en la tecla de, ¿dónde sería tu calculadora? Donde dice Setup o Ajá. Config. Al pulsar esta tecla te aparecen algunas opciones, ¿no? Sí. Debe aparecer una opción que diga CMPLX, que es de complejos. Complex. Es complex, ándale, dale el número que corresponde con esa opción. Ya. Ok, estando el número con esa opción, ahora sí escribe, digamos, esa tecla que tú tienes ya la ubicaste, la tecla de ángulo. Ajá. Escribe primero 10, así directamente en la pantalla 10, y luego escribe el ángulo, usa la tecla del ángulo para poder escribir el simbolito del ángulo, y después de eso escribe el término 30 grados, ¿no? Ajá. Y luego dale por la tecla de operación de multiplicación, y él escribe el otro número, 5, y usa la tecla del ángulo para escribir 5 ángulo de 45. Ajá. Y dale un igual. ¿Cuánto te dio? Me lo expresa en fracciones, pero en decimales 12.94 más 48.2962. Ok, y ¿estamos bien? ¿Estamos de Ajá. acuerdo? Porque ahí sí te escribe, cuando tiene la calculadora tiene muy completa, te escribe ahí. Bueno, ahora, para que tú obtengas el resultado también en forma polar, porque ese es un resultado, pero ya está en formato rectangular. Los Sí. demás, o sea, los que no tengan la calculadora, si gustan ir abandonando, pueden hacerlo, y nos vemos el próximo día viernes. Me quedo con los que tengan la calculadora, porque lo que estoy platicando ya nada más es relativo a lo de la calculadora, la operación con la calculadora de ese tipo, y entonces los demás, si gustan, pueden ir abandonando la reunión, no necesitan estar, y los vería yo hasta el próximo viernes, ¿sale? Bueno, Hasta pero luego, profe, gracias. hasta luego, hasta luego. Entonces, de ahí, continuando con lo que estoy, que tiene vas a cambiarle el modo de la respuesta para que en lugar de que te la dé en rectangular, como en este caso ocurrió, Ajá. que el resultado te lo dé también en forma polar. Pero para eso tú lo tienes que configurar, y para hacer esa configuración que te estoy diciendo le vas a dar Shift Up, primero con la tecla Shift y luego el Setup o Shift Config. Te debe Ajá. dar una lista de opciones, entonces con el disco de la que trae las flechitas para desplazarte sobre la pantalla, le buscas la opción que dice otra vez CMPLX, pero dentro de esa pantalla que te coloca después del Shift y el Setup, ¿no? O Shift Config, ¿no? Ahí debe aparece un CMPLX otra vez, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Y Complex. dale, selecciona el número que corresponde a eso.
lo que estás haciendo ahí, estás configurando de manera que el resultado, ahora ya te debe dar el resultado como 50 ángulo de 75 grados. Si repites la operación o si ya la tenías, 50 ángulos de 75. te dio el resultado. Sí, así me lo dio. Ah, bueno, ok, eso es lo mismo. Entonces, así como hiciste la multiplicación, así se haría la división. Ah, ok, sí, sí, ya. Nada más que en lugar de por sería entre, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Ah, sí. Ok, bueno, vamos a dejarlo entonces por hoy hasta aquí. Continuamos en el próximo viernes. Los veo y cualquier cosa, si hay algo que añadirles, ya pueden ir resolviendo los ejercicios. Yo creo que hasta la forma polar, porque hay varias secciones, las de rectangular, polar, y en la otra clase comentamos si tienen algunas dudas sobre esos ejercicios y los vería yo el próximo viernes, ¿sale? Está bien, muchas gracias. Profe, Buen día. profe, A ver, dime, bueno, hasta luego. Dime, es ¿alguien iba a decir que algo? llegué apenas hace un rato porque no tenía señal, pero quería ver qué temas vieron, porque para poder buscarlos yo. Ah, mira, de hecho, lo que nosotros vimos es esta parte, ahorita les expliqué nada más con la diapositiva anterior, lo que platiqué nada más fueron estas diapositivas, ¿no? Esta de acá, forma polar de un número complejo, que esa diapositiva ya la tienes. Es en base a la figura, te definí cuál era la forma polar, es esa, y la forma extendida y la forma abreviada. Y de ahí, con base al análisis de esa figura, analicé por Pitágoras cuál era la equivalencia para calcular la magnitud de z y cómo se calculaba el ángulo. Y dije que esas eran las ecuaciones de transformación de una forma rectangular a polar. Y también la misma figura te sirve para justificar las otras ecuaciones de transformación. Entonces, la primera que expliqué fue esta diapositiva, donde expliqué prácticamente cuál es la forma polar y cuáles son las ecuaciones de transformación. Es esa, la 5, es ahí donde arrancamos. Y después de eso puse un ejemplo de aplicación de esas fórmulas que aparecen aquí en esta diapositiva, concretamente la que tiene la raíz cuadrada y la de tangente inversa, en la siguiente diapositiva, que fue esta. Pero esta diapositiva no la tienes tú ahí disponible entre materiales de clase. ¿Por qué? Porque esta se la acabo de añadir, pero lo voy a subir en el transcurso. Yo creo que ya por la noche la subo porque ahorita voy a tener otras clases, pero se la voy a modificar esa presentación y se lo voy a añadir, ¿no estamos? Pero aquí está cómo transformar de la forma rectangular, que está aquí en el ejemplo, pasarlo a la forma polar. Lo hice con las fórmulas de la diapositiva anterior y también se los expliqué cómo hacerlo directamente con unas funciones que trae la calculadora, que es la función pol, y la función rec es la transformación en sentido opuesto. Dependiendo de la calculadora que tenga, sería la secuencia de teclas que hay que usar, ¿no? Pero son esas funciones pol y rec. Eso fue lo que expliqué. Después ya me metí, ya una vez que di que era el número, cuál era la forma polar y las ecuaciones de transformación para transitar de la forma polar a rectangular y viceversa. Y después de eso ya me fui a las operaciones, a cómo realizar operaciones con los números complejos, cuando están dados en forma polar. Esa es la última diapositiva en la que tú llegaste. Ya había explicado cómo se hace la suma y cómo se hacen las multiplicaciones y división. Básicamente fueron esas, se puede decir, esas 3 diapositivas que estuve yo comentando con tus compañeros. Ahorita me tengo que ir, pero Sí. Pero en la próxima sesión, un poquito más temprano, si tienes una duda o manda alguna duda, antes el jueves te contesto y así le hacemos, ¿no? Si tienes alguna duda, públicala ahí en el Teams y ya yo te contestaré la duda o igual armamos una reunión para que yo te explique así directo. ¿Sale? Sí, lo voy a Órale. buscar. Órale pues, entonces. De hecho, nos vemos entonces el viernes, ¿no? Sí, profe. Órale, va. Voy a dejar de Cuídese. compartir la pantalla. Ok, sale. Dejar de Vale. compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla aquí.